Para mí es un gusto que podamos estar aquí el día de hoy, en esta tarde, en esta noche, para poder abordar y hablar un poquito sobre este tema. Es importantísimo poder identificar algunas cosas, algunos elementos que hacen referencia a este agotamiento emocional, a este estrés laboral, o lo que a lo mejor entenderíamos bajo el concepto de burnout, sobre todo en el contexto en el que actualmente estamos trabajando. Algunos de nosotros probablemente hemos modificado importantemente nuestro ritmo de vida, nuestro ritmo laboral, la convivencia con nuestra familia, nuestras actividades. Y bueno, esto inevitablemente trae consigo consecuencias, evidentemente positivas en algunos casos, pero también negativas. En este caso nos enfocaremos en una de las consecuencias más comunes que se ha estado viendo a nivel mundial, que en este caso pues sería el burnout. Algo que es importante también es hacerles la invitación a las más de 80 personas que están conectadas a esta transmisión el día de hoy, hacerles la invitación a que puedan compartir sus comentarios, compartir sus dudas en el espacio de chat al que podemos tener acceso en esta plataforma. Cerca del final de esta transmisión, de esta plática, yo podré revisar un poco las dudas, verificar un poco qué cosas a lo mejor están poco claras, son confusas, y a qué situaciones le podemos dar solución. Entonces, con toda confianza, por favor, vayan dejando sus dudas, sus preguntas, sus comentarios para poder revisarlos cerca del final. Y bueno, una parte importante con esto para adentrarnos en el tema es que, si bien conocemos que el fenómeno de burnout engloba lo que implica el agotamiento emocional y el estrés laboral, al español no tenemos como tal una traducción de este concepto. Algunos autores, algunos investigadores han dicho que en lugar de decirle o en lugar de nombrarlo como burnout, pudiéramos llamarle síndrome de quemarse o síndrome de quemarse por el trabajo, ¿no? Este es el concepto, por ejemplo, que utilizan en España. Sin embargo, aquí en México todavía seguimos utilizando burnout, dado que no encontramos o no se ha consolidado como tal una traducción adecuada, una traducción que intente reflejar lo que formalmente nos expresa el concepto. Y para esto, bueno, intenté esquematizar la información de tal manera que pudiera ser lo más digerible posible. Y bueno, sobre esto iremos trabajando un poquito. La concepción formal de esto, del burnout, implica que es un síndrome. Esto implica que el estrés laboral ya es un fenómeno de salud mental. De repente podríamos pensar que estar agotados emocionalmente, que estar sobreestresados por cuestiones de nuestro trabajo, son cuestiones normales, son cuestiones naturales, son cuestiones que van dadas con la actividad laboral. En la mayoría de los casos así es. Sin embargo, cuando hablamos de burnout, nos vamos a referir a estos momentos o a estos casos en los que este nivel de tensión o de estrés se salió de lo común, se salió de lo normal, por así decirlo, entre comillas. Y por lo tanto nos genera ya un problema de salud mental y de salud física. Eso es importantísimo, entender que cuando nosotros nos percibimos quemados por el trabajo, estamos presentando un síndrome, un problema de salud mental. Y este sería como el primer escaloncito para otros problemas de salud mental. Cuando nos encontramos con situaciones asociadas al burnout, es importante cortarlo, parar el desarrollo de este síndrome, porque generalmente puede desencadenar en problemas más grandes, problemas más graves, tanto de salud física como de salud mental. Y bueno, entenderemos entonces que es un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y reducida o limitada realización personal, que generalmente pues se encuentra en individuos cuyo objeto de trabajo son las personas. Y esta aclaración sobre que el objeto de trabajo son las personas en realidad tiene que ver con las diversas ramas en las que se ha visto que aparece este síndrome. A lo mejor nosotros podríamos decir, bueno, pues estamos en el campo automotriz, en la rama automotriz, y sin embargo ustedes lo saben, ustedes son expertos en esta área, se trabaja con la gente, se trabaja con personas,
Si bien tenemos un cliente, un usuario final, un beneficiario, hay todo un proceso humano que implica que aun cuando yo estoy trabajando a lo mejor en el área mecánica, pues me relaciono interpersonalmente, en el área administrativa, en ventas, por ejemplo, hay muchísimo esfuerzo en lo que implica relacionarnos con otra persona. Entonces, es aquí en donde podremos encontrar también ciertas características que nos pueden favorecer este síndrome. Entre ello, hablamos de 3 principales: el agotamiento emocional, la baja realización personal y la despersonalización. Vamos a desarrollar un poquito más el agotamiento emocional, que es generalmente el más notorio. Cuando hablamos de burnout, nos vamos a referir casi inevitablemente al agotamiento emocional. Y los otros dos, la baja realización personal, ocurre cuando a lo mejor un día nos damos cuenta que no estamos del todo satisfechos con nuestro trabajo, con nuestras actividades, con nuestras funciones. De repente nos damos cuenta que me cacho pensamientos, me doy cuenta que estoy pensando o que me estoy preguntando a mí mismo: ¿esto que estoy haciendo vale la pena? ¿Es significativo? ¿Me resulta gratificante todavía? Es decir, mis metas, mis sueños, mis objetivos profesionales, laborales y humanos, de repente pareciera que ya no valen, o de repente pareciera que son muy lejanos, muy inalcanzables. Y este es un fenómeno que ocurre con este síndrome. A esto le vamos a llamar baja realización personal, como un cierto nivel de insatisfacción general por lo que está ocurriendo con nuestro trabajo. Y por último, encontraremos la despersonalización. Aquí vamos a notar normalmente que lo que va a pasar es que de repente habrá situaciones o momentos en los que nos sintamos ajenos. Como que de repente yo estoy trabajando, estoy haciendo lo que tengo que hacer, desarrollando mis actividades, y de repente me doy cuenta que ya no sé qué era lo que tenía que hacer, como que se me olvida. Voy a tal oficina, voy a la cocina, voy a un lugar y como que dije, ah, caray, ¿y a qué venía yo? ¿No? O de repente me doy cuenta que estoy trabajando muy en automático, como si tal cual me pusieran en piloto automático y solo estoy haciendo y haciendo y trabajando, pero todo esto resulta muy distante a mí mismo, como que yo estoy lejos de mí, ¿no? Como si yo pudiera de repente apagarme un switch y seguir haciendo mis cosas, pero no tener conciencia de lo que estoy haciendo, no estar en el presente, no estar en este momento cuando estoy haciendo alguna actividad. Eso tiene que ver con la despersonalización, como que de repente las cosas empiezan a ser poco familiares, ajenas, lejanas, raras, empiezo a desconocer lo que ocurre. Eso tiene que ver con la despersonalización. No es necesario que presentemos los 3 puntos. Es decir, no forzosamente quien tenga los 3 va a tener burnout. De hecho, rara vez ocurren los 3 al mismo tiempo. Sin embargo, si identificamos alguno de estos 3, es probable que ya estemos gestando este síndrome. A mí me gusta mucho expresar esta idea del agotamiento emocional cuando me refiero a esta imagen. Probablemente alguno de ustedes o los que tengan hijos, cuando acompañan a sus hijos a ver caricaturas, tal vez han visto este episodio, esta escena de Bob Esponja, en donde llega un punto en el que se satura de tal manera que esta imagen representa sus pensamientos, ¿no? Como si cada uno de estos pequeños Bob Esponja estuviera buscando una información, estuviera haciendo algo y de repente esto es un caos. Eso es más o menos si nosotros pudiéramos representar lo que pasa en la mente de alguien que ya se está quemando por el trabajo, que ya está presentando burnout. Más o menos podríamos representarlo así. Hay un caos, hay un desastre en nuestros pensamientos, estamos desorganizados mentalmente, estamos desorganizados emocionalmente también, nuestras emociones de repente están muy raras, de ahí que vengan los problemas de regulación emocional, que estemos tan estresados, porque por dentro es como si estuviéramos hirviendo, las cosas son básicamente un caos. Y esto también tiene que ver con un carácter muy específico, muy particular del síndrome de quemarse por el trabajo o del síndrome de burnout. Hay una cuestión en la que esto es acumulativo.
Es decir, a lo mejor alguno de ustedes un día me llama por teléfono y me dice, oye Víctor, fíjate que tengo burnout, estoy en el síndrome de quemarme por el trabajo. Y me platican que eso lo notan como de un día para otro. Como que a lo mejor hoy en la tarde que terminé de trabajar, noté que ya estaba fastidiado, que estaba muy cansado, que estaba saturado, con migraña, me dolía el cuerpo, pero noto que eso solo me ocurre a lo mejor hoy, el viernes, pensémoslo así. Si eso me ocurre a lo mejor solo un día, solo un par de días a la semana, tal vez no estamos hablando de burnout. Estaremos hablando de otros problemas de estrés, pero no formalmente de burnout. Sin embargo, cuando esta situación es repetitiva todos los días, todo el tiempo, durante varias semanas, y se va haciendo como una bola de nieve que empezó muy leve, que empezó muy pequeño, pero que con el paso del tiempo fue avanzando, fue creciendo, se fue haciendo más grave. Pensémoslo como cuando vamos a la piscina o cuando vamos a la playa, esta imagen, ¿no? Que de repente nos quemamos con el sol. Uno no se quema con el sol nada más de exponerse un segundo, 10 segundos, 15 segundos. Cuando tú te quemas por el sol es porque estuviste expuesto a los rayos solares durante cierto tiempo y no te quitaste y no te moviste. Y a lo mejor la parte más importante, no tenías bloqueador solar. Es decir, no tenías algo que te protegiera de esa situación. Ese elemento es clave en la situación del estrés laboral y el burnout, porque a veces muchos de nosotros tenemos ciertos hábitos que más allá de protegernos, nos vienen a dañar, nos vienen a duplicar la posibilidad de que nos quememos más rápido, ¿no? De esto vamos a hablar un poquito cerca del final, sobre algunas estrategias. Pero siempre pensamos en esto, en el burnout. A lo mejor vale la pena preguntarnos, híjole, ¿qué tanto yo me he estado exponiendo al sol? Hablándolo como una metáfora, ¿no? A lo mejor ya llevo un rato y entonces mañana esto va a arder y me va a arder varios días, ¿no? Esto va a ser una cuestión a mediano plazo. Y a lo mejor me doy cuenta que no me puse protector solar, o que el protector solar que uso resulta que es como medio deficiente, medio baratón, como que no cumple sus funciones y entonces pues no me sirvió, no me protegió lo que yo esperaba que me protegiera. Sobre esos elementos vamos a hablar un poco. ¿Qué hacer para protegernos? ¿Qué hacer para resolver? ¿Qué hacer cuando nos encontramos en esta situación? Algunas de las situaciones que nos ayudan a desarrollar este síndrome, o que son como características, mejor dicho, comunes hacia este síndrome, son las que podemos ver en nuestra pantalla. El diseño de los trabajos. Hay algunos trabajos, algunos puestos que por su diseño ya representan una carga de estrés más alta que otros diseños de puesto. Y eso es una cuestión pues inevitable en las organizaciones. Habrá trabajos que son un poco más pesados, que tengan poco descanso, que los horarios sean a lo mejor más rígidos, diferentes circunstancias, ¿no? Que hagan que el nivel de tensión al que se somete la persona pues resulte más complicado. También cuando las relaciones interpersonales pueden estar dañadas o fallando. Esto tiene que ver mucho con el clima organizacional, por ejemplo. ¿Cómo me llevo yo con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo me llevo con mis jefes? ¿Cómo me relaciono en esta sociedad más pequeña, pero que ocurre en mi contexto? Y que esto, a partir de la situación de la pandemia, pues también se afecta. Pensemos que a lo mejor yo ya trabajo desde casa y entonces todo el día, todo el tiempo estoy en casa. Y probablemente si vivo solo, pues no hay interacción social, no me relaciono con otras personas de manera física o en vivo, por así decirlo. Y a lo mejor pues tengo a mi familia y solo me relaciono con ellos, pero eventualmente esto va a generar un desgaste. Porque a lo mejor yo me llevaba muy bien con Marta de tal área y pues nos veíamos entre semana, el ratito del trabajo, me caía muy bien. Y de repente esto desaparece. A partir de que entramos en confinamiento, que tomamos medidas de prevención, pues mis relaciones interpersonales también cambian.
y eso inevitablemente va a afectar en lo laboral y por lo tanto también en el proceso del estrés laboral y el agotamiento emocional. Eso en un segundo punto. En un tercer momento, las responsabilidades y las funciones. Algunos podemos estar muy acostumbrados a un ritmo de trabajo, ¿no? Como de, ¿sabes qué? Yo trabajo súper bien bajo presión, yo llevo mi ritmo, yo me organizo, yo ya sé cómo están mis horarios, mi estructura, y de repente viene la pandemia, de repente viene el confinamiento y eso cambia. Tengo que reestructurarme, tengo que reorganizar mis tiempos, mis actividades, mis funciones, mis responsabilidades cambian. A lo mejor si ahora trabajo desde casa, pues sí, estoy en mi casa y tengo mi horario de trabajo, pero pues resulta que mis hijos también están por acá, que mi pareja está por allá. Entonces eso incrementa un poquito más la tensión. Es decir, mis responsabilidades y funciones del trabajo ahora están en un mismo espacio compartido con mis responsabilidades y funciones del hogar. Y esto inevitablemente genera todavía un poquito más de tensión. Y en los últimos dos puntos, las condiciones ambientales y los riesgos y los peligros, que esto es básicamente lo que ocurre en términos de la pandemia. Todos vamos a tener un cierto nivel de preocupación por lo económico, por lo financiero. ¿Qué va a pasar con lo laboral? ¿Qué va a pasar con esta rama de trabajo? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Y si me enfermo o si enferma alguien de mi familia o un amigo cercano, alguien que quiero. Todas estas cosas que son preocupaciones reales, porque son posibilidades reales, pues vienen todavía a incrementar la tensión que ya se generaba normalmente, como de manera natural al trabajo. Sin embargo, estas dos características, estos riesgos, estos peligros y las condiciones ambientales impactaron globalmente. Es una situación en la que la mayoría de las personas, independientemente a nuestro rubro de trabajo, pues ya incrementaron como dos costales muy pesados de tensión sobre esta situación. A mí me gusta explicar un poco esta parte del estrés laboral pensándolo como una liga. Si ustedes piensan en una liga con la que a lo mejor, no sé, atamos el dinero, con la que a la gente que tenga el cabello largo pues se lo ata, una liga, un elástico. Y de repente la estiramos un poquito, generamos un poco de tensión. Y cada día que trabajamos bajo este esquema se genera un poquito más de tensión. Y luego la situación en la casa, en la familia, de repente se tornó rara, se tornó complicada, incrementa todavía un poco más la tensión. Y luego resulta que en las noticias, todo el día, a todas horas, solo hay noticias del COVID, otro grado de tensión. Y luego me pongo a ver los informes de cómo vamos, la parte epidemiológica, ya hay vacuna, no, ¿qué está pasando? Y eso genera todavía más tensión. Entonces, la tensión que se genera en diferentes niveles, desde lo individual hasta lo social, lo mundial, va estirando esa liga. Y dependiendo de nuestros recursos, de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, a veces podemos aguantar esa tensión. Y tal vez un poquito más, es decir, podemos llevar bien esa tensión. Sí estamos cansados, sí estamos estresados, pero funcionamos todavía. Pero habrá personas que a lo mejor no tenemos esos recursos o que nuestra personalidad es diferente, porque pues todos somos diferentes, pero a lo mejor esta forma de ser no es tan resistente al estrés. Eso quiere decir que esta tensión fue suficiente para que se reventara esa liga. Y en el momento en el que se truena, que se revienta la liga, entonces va a venir el burnout, va a venir este proceso de estrés laboral. Bueno, una de estas situaciones, como ya lo comentábamos, pues es que se desajustan los horarios, vamos a tener adversidad económica porque pues esto ha sido también, aparte de una crisis de salud, pues una crisis económica mundial. Y por lo tanto, estamos en este nivel de tensión también. Lo que ya comentábamos sobre el desequilibrio en las tareas, tanto del trabajo como del hogar, o a lo mejor de repente algo también que hemos visto mucho es que, no sé, vamos a suponer que yo tengo que trabajar 6 horas diarias en casa y de repente, o cumplir ciertas funciones, ¿no? Enviar tales correos, mandar tantos reportes, hacer tales cosas, y de repente me doy cuenta que ya terminé, que efectivamente ya cumplí con mis funciones, pero me sobró tiempo y entonces ya no sé qué hacer y eso me generó un poquito más de estrés,
o el tiempo no me alcanza porque hacerlo en casa es diferente a hacerlo de manera presencial, porque yo ya estaba acostumbrado. Entonces, esto pues nos viene también a generar este desequilibrio, esta desorganización. También que al estar en una situación de crisis mundial como la que atravesamos, pues a veces puede haber cierto grado de urgencia sobre la entrega de labores y actividades, de funciones. Entonces de repente se acortan tiempos de entrega o las fechas de entrega de repente se vuelven muy raras. Eso ya depende mucho de cómo funciona cada quien en su área. Eso por un lado, y por el otro, pues que al final de cuentas muchas de nuestras actividades se catalogaron como no esenciales o semi esenciales porque la gente pues le da prioridad a otras áreas, y eso también inevitablemente nos genera preocupación y nos va a pegar tanto en lo económico como en lo emocional. Es decir, se va generando una tensión y una preocupación que es real, que no es exagerada, que no es poco válida. Es fidedigno que nos sintamos estresados y tensos. Sin embargo, a veces, cuando esto choca o se cruza con otros factores, pues incrementa el potencial de riesgo. Algo que ha sido importantísimo, hay un estudio muy reciente que se acaba de publicar hace unas semanas en relación a los niveles de estrés profesional. Antes, por ejemplo, era muy clásico o era muy conocido que el burnout o el estrés laboral le daba a ciertas profesiones o a ciertos campos de trabajo. Y era como muy raro que le diera a otros profesionistas o a otros campos de trabajo. Es decir, se sabía que el síndrome de quemarse por el trabajo o el burnout era súper común en personal de enfermería, en personal médico, en paramédicos, en bomberos, en policías, por ejemplo. Eso se sabía. Sin embargo, actualmente este estudio que les comento, a la conclusión a la que llega es que este mismo nivel de estrés que tenían estas profesiones ahora también aparece en otros campos de trabajo nuevos. Y algo que me llamó mucho la atención cuando revisaba este estudio y que después apareció la oportunidad de que viniera con ustedes acá, era que también el área de ventas o lo que implicaba como el campo automotriz en específico, todo lo que implica la industria, pues también entraba en este nivel. Entonces se equiparaban, se hacían iguales o equivalentes los niveles o el potencial de riesgo para generar altos niveles de estrés. Y tiene sentido bajo la idea de que si bien las preocupaciones son diferentes, el nivel de tensión es básicamente el mismo, porque los que somos afectados pues somos seres humanos y somos seres que sentimos, que pensamos, que hacemos y que inevitablemente nos vamos a ver impactados por todo esto. Ahora, ¿qué consecuencias podemos encontrar por este desgaste emocional, por estas manifestaciones del síndrome? En primer lugar, por un lado vamos a tener problemas de salud mental y por el otro problemas de salud física, que van de la mano. No pueden ocurrir unos sin los otros, es un conjunto, es una unidad. El primero que hemos observado pues es que va a haber estrés agudo. De repente vamos a sentir muchísima tensión muscular, muchísima migraña, muchísimo problemas estomacales, por ejemplo. Es decir, el estrés de nuestro cuerpo se eleva a niveles exagerados, a niveles muy altos. Y de ahí se va a desencadenar una serie de problemas que son las que veremos más adelante en esta misma diapositiva. Por ejemplo, problemas de depresión o episodios de depresión y episodios de ansiedad. De repente nos vamos a dar cuenta que nos sentimos como con un bajón, como decaídos, como que se nos está acabando la pila. Queremos tener ganas, pero no las tenemos. Me cuesta mucho levantarme, me distraigo más fácil. De repente noto que o como mucho o ya no como que las cosas que antes me agradaban, ahorita a lo mejor ya no tanto. Pudiera yo empezar a notar estas situaciones de depresión. O de ansiedad, estar preocupado todo el tiempo y tener reacciones fisiológicas sobre la ansiedad, que va de la mano con el tercer recuadro, que son los ataques de pánico. Un ataque de pánico, para quien ya lo ha vivido, que por estadística, muchos de los que estamos aquí probablemente ya hemos vivido ataques de pánico, pues es una experiencia horrible. Se nos ponen las manos muy sudorosas, todo el cuerpo en general suda, el corazón va muy rápido, nos hace falta la respiración
la cabeza se nos puede poner muy caliente, nuestros sentidos se empiezan a distorsionar, de repente podríamos pensar que lo que estamos viviendo es un ataque al corazón, por ejemplo. Pueden venir pensamientos sobre que en ese momento estamos a punto de morir o que ya nos volvimos locos, se distorsiona toda la experiencia básicamente. Y los ataques, hay gente que sus ataques de pánico pueden durarle 5 minutos, 10 minutos, que no es poco tiempo, es mucho tiempo. Y hay otras personas que sus ataques de pánico les pueden durar horas, por ejemplo, o que en periodos de 1 hora tienen 6 ataques de pánico, 7 ataques de pánico. Entonces, este regulador de la ansiedad, si lo quisiéramos ver así, de repente se sale de control, se desregula y por lo tanto estamos ansiosos todo el tiempo y preocupados y pensando en el futuro y qué va a pasar y qué no va a pasar y qué pasa si sí y qué pasa si no y qué podría hacer. De hecho, vamos a notar que nuestros pensamientos son puras preguntas, por ejemplo, en el caso de la ansiedad. Otro aspecto que va de la mano con esto, pues es que podemos empezar a presentar problemas de abuso o dependencia de sustancias, de cualquier sustancia. En este caso podríamos hablar de drogas ilícitas, pero también drogas lícitas. De repente, mi consumo de cafeína, por ejemplo, ya es el doble de lo que yo tenía hace 2 o 3 meses. O mi consumo de tabaco también se volvió un poco más grave, mi consumo de alcohol. Si antes a lo mejor era cada fin de semana o cada 15 días, ahorita me doy cuenta que me aviento 2 cervezas todos los días para poder relajarme, para poder dormir. Es decir, empezamos a abusar de las sustancias, ¿no? Y eso, si no se interviene, si no se regula, pues a la larga nos puede generar un problema o un trastorno por abuso o por dependencia de sustancias, que también son trastornos mentales o problemas psicológicos. También podríamos presentar trastornos del sueño, de repente tener insomnio muchísimos días a la semana o no conciliar el sueño, despertar cansados, adoloridos, sin que nos hayamos dormido chuecos, por ejemplo, sino que simplemente me siento muy pesado cuando me levanto, o durante la mañana estoy extremadamente cansado, somnoliento. Mis ciclos de sueño se han visto alterados, pues. Por el otro lado, también podríamos ver algunos trastornos sexuales, en el sentido de que a lo mejor lo que implica el apetito sexual se ve alterado también. En el caso de los hombres, problemas de erección, cuestiones de impotencia. En el caso de las mujeres, a veces pueden ocurrir problemas como el vaginismo, por ejemplo, o problemas en la excitación. Depende, hay como diferentes niveles en los trastornos sexuales, pero en general vamos a ver que nuestra vida sexual individual y también nuestra vida en pareja, si es que esto ocurre, se puede ver afectada. Y por el otro lado, empeora condiciones de salud que son preexistentes. A lo mejor yo soy diabético, ya era yo diabético desde hace 2, 3 años, 20 años, no lo sé. Y esta situación de salud puede empeorar si yo me encuentro con este síndrome o yo me encuentro en este burnout. O a lo mejor soy hipertenso, esto también puede empeorar, aunque esté en tratamiento, aunque esté medicado, aunque llevara yo un cierto régimen, de todos modos podría afectar esta condición de salud si no cuido la parte emocional. O a lo mejor otras situaciones de salud que de hecho se van como potencializando con el estrés. Hay gente a la que cuando se estresa se le cae el cabello, o tiene problemas de dermatitis, o tiene problemas digestivos, colitis, por ejemplo, cuestiones también asociadas al vitiligo, por ejemplo, que son condiciones que empeoran cuando la gente se estresa. Si no hubiera un alto nivel de estrés o estuviéramos en el límite del estrés, estamos bien, estamos regulados, todo va bien, pero en el momento en el que brinca o nos pasamos esa frontera, entonces esta situación preexistente puede empeorar. Y por el otro lado, pues problemas de salud física por somatización. De repente me vienen unas migrañas horribles, un dolor de cabeza que no puedo soportar, que me dura mucho tiempo y no hay una causa aparente. O de repente tengo problemas digestivos como pueden ser estreñimiento, diarrea, náuseas, por ejemplo, y tampoco hay una causa aparente. No estoy enfermo de nada, no tengo ningún bicho por ahí, ya me desparasité, el doctor dice que todo está bien, pero de todos modos estoy presentando estos síntomas. Es decir, muchas manifestaciones
físicas van a venir por un mal procesamiento emocional. Este es como en general el panorama que podríamos encontrar. Y esto va de la mano con algunas fallas en nuestras emociones. No nos vamos a meter tanto en esto porque lo vamos a recuperar más adelante, pero tienen algunos nombres, ¿no? Hay gente que cuando no sabe controlar la parte emocional asociada al estrés, de repente se encuentra restringida emocionalmente. Esto quiere decir que de toda la gama posible de emociones, de repente me doy cuenta que solo me emociono de una manera. A lo mejor en el transcurso de una semana, lo normal, por así decirlo, o lo común, es que pues un día estemos alegres, contentos, en alguna otra situación estemos tristes, más adelante tengamos algún proceso de angustia, más adelante estemos enojados, luego volvamos a estar felices o alegres, luego otra vez tristes, o sea, va variando nuestra expresión emocional. Pero cuando estamos en restricción emocional, nos quedamos con una sola emoción. De repente me noto enojado todos los días, toda la semana, todo el mes. Eso quiere decir que toda esta gama de opciones emocionales se redujo a una. Estoy enojado todo el tiempo, estoy frustrado todo el tiempo, o solamente estoy decaído todo el tiempo, etc. Eso ya dependerá de cada persona. Luego está el embotamiento, que aquí tiene que ver con que se reduce de manera significativa la intensidad de la expresión emocional. A lo mejor sí noto que estoy triste, pero no me sale el llanto. O noto que estoy triste, pero no logro manejar esta situación. Y de repente siento atorada la emoción, siento embotada la emoción. Ese sería el concepto. Por otro lado, a lo mejor el enojo también lo voy guardando y lo voy guardando y lo voy guardando, y de repente no sale, o cuando sale de la peor manera, gritando, agrediendo, insultando, desquitándome, etc. Luego tendríamos el aplanamiento emocional, que es cuando una persona pareciera que está vacía de emociones, como si estuviera ausente de cualquier tipo de expresión emocional. Y entonces, inclusive en el gesto, en la cara, pareciera que está inexpresivo, que está plano, como si fuera un robot, como si fuera un maniquí que no tiene expresión, que se quedó vacío. Y por último, tenemos la labilidad emocional, que es una variabilidad anormal en el tipo de expresión emocional que aparece. Es decir, si pudiéramos hablar como de lo normal o de lo común, podríamos decir que una persona puede experimentar diversas emociones a lo largo de un día. Si hablamos de la habilidad emocional, estos cambios son muy bruscos y son muy inmediatos. Es decir, a lo mejor hoy a las 6 de la mañana que me levanté enojado, pero a las 7 yo ya estaba súper bien, todo tranquilo, relajado, y a las 8 otra vez estoy enojadísimo, ya no puedo más, pero al mediodía estoy otra vez relajado y de buenas y todos me caen bien, pero a las 3 de la tarde no me hablen, no los tolero, estoy muy excesivamente irritable. Eso es la habilidad emocional. Cuando esta variabilidad de emociones se acorta en el tiempo y entonces tenemos muchísimos cambios bruscos, repentinos, pues durante el día. Esto es básicamente lo que ocurre. Con esto quiero dejar claro que las emociones no son algo malo, no son algo negativo, no existen emociones positivas ni negativas, simplemente son emociones. Esto quiere decir que habrá dimensiones en las emociones. Por ejemplo, es funcional, es bueno, es sano que experimentemos tristeza. Pero cuando esa tristeza se sale de control, se vuelve muy intensa o muy frecuente, entonces le vamos a llamar depresión. Y ahí ya se vuelve disfuncional. O el miedo, cuando es exagerado, cuando es muy intenso, se puede volver angustia. La felicidad también, cuando es exagerada, cuando es muy intensa, va a ser euforia, y eso también nos puede traer muchos problemas. O el enojo, que también es sano, es saludable enojarnos, pero de manera regulada, modulada, expresiva, sana. Pero cuando eso no ocurre, entonces estamos hablando de ira. Por un lado, si nosotros identificamos que más bien estamos del lado disfuncional, es importante hacer algo con nuestras emociones. Pero si yo noto que me sé enojar,
que me sé poner triste, que me sé poner, que sé expresar mi miedo o que me sé poner feliz, estoy excelente, estoy bien, porque eso es parte de ser humano, experimentar todas estas emociones. El problema, como les digo, es cuando se vuelven una exageración, cuando se vuelven un problema muy intenso, muy elevado. Y bueno, con esto, dentro de las estrategias para la verificación de la regulación emocional y del manejo emocional en general y estas cuestiones del agotamiento y el estrés, vamos a tener 3 actividades. La primera es identificar emociones, la segunda es expresar las emociones y la tercera es regularlas. Si nosotros logramos hacer estas 3 cosas, estamos garantizando que tenemos un adecuado manejo emocional, o lo que tal vez algunas personas llamarían inteligencia emocional. Si yo me enseño a mí mismo a identificar lo que siento, estoy siendo inteligente emocionalmente. Si yo puedo expresar mis emociones de manera sana y asertiva, estoy siendo inteligente emocionalmente. Y si yo logro regular mis emociones, controlar mis sensaciones físicas asociadas a estas emociones, también estoy siendo inteligente emocionalmente. ¿Cómo podemos hacer esto? En la identificación nos podemos hacer estas preguntas. Si yo, por ejemplo, ahorita me noto incómodo y digo, ay, es que me siento raro, pero no sé qué tengo, no sé qué nombre le pondría, me puedo hacer estas preguntas para trabajar la identificación emocional. A lo mejor uno de mis compañeros de trabajo me dice, bueno, pero es que estás frustrado, estás enojado, estás ansioso, estás desesperado, y yo no lo identifico. Ahí hay una bronca tal cual, pues de identificación. Entonces, ¿qué nombre le puedo poner a esto que estoy sintiendo? No importa que no sea el nombre correcto. A lo mejor a esto que yo siento le voy a llamar frustración. Y para otra persona, la frustración es una experiencia completamente diferente. Pero para mí, yo le voy a poner el nombre de frustración. No importa si es correcto o no, porque lo que queremos es darle un nombre, que se establezca, que aterrice eso que siento a un concepto. ¿Cómo se siente esto en mi cuerpo? Y entonces me pongo a observar mis sensaciones corporales. Pues se me tensan los hombros, la espalda, aprieto la mandíbula, aprieto los puños, respiro más rápido, tal cual, describo la experiencia de mi cuerpo. ¿Cómo califico la intensidad de esta emoción? Tal vez del 1 al 10, en donde pues 1 es una emoción chiquita y 10 la más grande que he sentido, ¿no? Y digo, bueno, pues a lo mejor yo califico esta emoción con un 8. Está más o menos alta, pero no está altísima todavía. ¿Y cuánto tiempo dura esta emoción en mí? Desde que me di cuenta que me siento así, hasta que se me pasó, ¿cuánto tiempo transcurrió? A lo mejor fueron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Y eso es importante porque seguramente ustedes conocen gente que si le preguntáramos esto, ¿cuánto tiempo estuviste enojado? Nos dicen, no, pues 3 días, por ejemplo. Y ahí pues nos habla de una duración también bastante amplia, bastante extensa y que resulta problemática. Y por último, ¿qué estoy pensando cuando me siento de esta manera? Cuando me siento frustrado y tenso, ¿qué estoy pensando? Que no estoy logrando mis objetivos, que la gente me está criticando, que a lo mejor me va a ir mal, que debería estar haciendo otras cosas, que debería aprovechar el tiempo, que siempre fallo, etcétera. ¿Qué me está pasando por la cabeza, por la mente, cuando me siento de tal manera? Y esto nos va a ayudar a la identificación emocional. Ahora nos brincamos a la expresión. ¿Cómo ejercitamos la expresión emocional? Tenemos básicamente 3 vías: verbal, escrita y física. Expresar emociones de manera verbal no siempre requiere que haya alguien que lo escuche. Es decir, si yo noto el enojo, se lo puedo expresar a lo mejor a mi pareja y decirle, oye, me encuentro enojado por esta situación y lo siento así y veo que ocurre por esto. Es decir, lo expreso tal cual, de manera verbal. Pero no lo estoy haciendo ni gritando, ni insultando, ni te estoy compartiendo cómo me siento yo. Y a veces no se puede hacer verbalmente, porque la mayoría de la gente necesita a alguien que lo escuche. Si a lo mejor yo vivo solo, ¿lo puedo hacer de manera verbal? Sí, porque puedo hablar conmigo mismo. Entonces, eso también es una forma de expresión. O la parte escrita. A veces se sugiere mucho que hagamos ejercicios de escribe lo que estás pensando.
o si tienes oportunidad, lleva un diario de pensamientos, lleva un diario de emociones. Cuando te sientas así de enojado, así de ansioso, agarra una hoja, ponte a escribir lo que estás pensando, lo que quieres expresar, o en tu mismo celular, ponte a escribirlo también, o si de plano te da flojera escribir en papel o en celular, pues agarra tus notitas de voz y también lo puedes hacer ahí, ¿no? Eso ya también es verbal, por ejemplo. Y la física tiene que ver con cómo el organismo se mueve, cómo el organismo funciona para expresar estas emociones. Aquí, por ejemplo, nos vamos a encontrar con varias vías que va de la mano con la regulación emocional. Cuando nosotros estamos en un nivel de estrés alto, a eso se le llama tensión emocional. Y hay, en general, 3 formas muy comunes que todos hacemos para liberar esa tensión emocional. La primera, y tal vez la más común, es la comida. Ustedes probablemente conozcan a gente que parece que come por ansiedad. Como que están desesperados y no saben muy bien, pero tienen antojo de algo dulce o de algo salado y no saben que no tienen hambre, pero comen. Cuando eso ocurre es porque lo que estamos haciendo es liberar tensión emocional, es liberar estrés por medio de la comida. No es la vía más saludable porque nos puede traer problemas alimentarios, por ejemplo. La otra, pues, tiene que ver con la actividad sexual. Hay personas que a partir de cierto grado de tensión emocional o de estrés, cuando tienen actividad sexual, pues eso ayuda a la reducción de esta tensión. Sin embargo, también puede resultar problemático en términos de que, en primer lugar, a veces o no tenemos pareja o no tenemos las posibilidades de hacerlo, o en algunas situaciones nos lo impiden diversas situaciones de salud, de tiempo, la parte afectiva, no sabemos. Puede haber como más obstáculos, ¿no? Y la otra es con el ejercicio aeróbico y anaeróbico, la actividad física básicamente. El que nosotros podamos tener un rigor en horarios de tiempo, de espacio para llevar actividad física nos va a favorecer para poder llevar a cabo esta liberación de tensión. Y la última, que es la que menos usamos o la que menos hacemos, pues será la relajación. A veces tendremos algunos ejercicios de relajación que tienen que ver con la respiración, concentrarnos en respirar, favorecer el cómo lo estamos haciendo, y eso puede darnos un grado de relajación. Otra estrategia, que es la que veremos en el cierre del día de hoy, en unos minutos, se llama relajación muscular progresiva. Es un ejercicio que si nosotros lo hacemos todos los días o la mayoría de los días antes de dormir, esto nos va a favorecer a que podamos desactivar el cuerpo. Pensémoslo de esta manera. Cuando nosotros nos tensamos o estamos estresados, inevitablemente viene una serie de procesos en nuestro cuerpo que son involuntarios. Pensemos, por ejemplo, en la respiración. Nuestra respiración no es voluntaria. Simplemente respiramos, no estamos pensando cómo lo hacemos, solo lo hacemos. Así como ocurre esto, o el latido del corazón. El corazón late y no sabemos, no le damos órdenes para que lata, ni lo hacemos más rápido ni más lento, simplemente late, es involuntario. De esa misma manera, también la tensión muscular es involuntaria. De repente yo voy a notar que ya traigo los hombros hasta arriba, que los traigo altísimos cerca de las orejas, porque pues esta tensión se ha dado, o que me duele la espalda y no sé por qué, o me duelen las piernas, y eso que no estuve haciendo actividad física todo el día, o no estuve parado todo el día, o cuestiones de este tipo, ¿no? Y eso tiene que ver con que nuestros músculos, a un nivel micro, a un nivel muy pequeño, se van tensando y tensando y tensando y tensando, hasta que llegamos al final del día y nos damos cuenta que ya estamos, pero hechos roca, hechos piedra de lo tensos que hemos estado. Entonces, la relajación muscular progresiva lo que propone es que hagamos voluntarios estos procesos que normalmente son involuntarios. Si nosotros hacemos esto, les digo, si este pequeño ejercicio que vamos a hacer ahorita lo hacemos todos los días como nuestra última actividad antes de dormir, tengan por seguro que vamos a relajar nuestro cuerpo toda la semana. Sobre todo porque vamos a favorecer que cambiemos estos procesos de involuntarios a voluntarios. Y entonces es entrenar a nuestro cuerpo para que solito se relaje cuando note tensión. Si a lo mejor un día yo estoy en mi casa trabajando, o estoy en la oficina, o estoy en el coche, o en donde yo esté,
y me tenso, me estreso y mi cuerpo solito manda las señales para que mi cuerpo se tense, va a resultar que mi cuerpo solito va a mandar señales para que se destense, ¿sí? Entonces, antes de que pasemos a este ejercicio, dado que nos quedan 10 minutos, vamos a revisar las preguntas para ver si podemos manejar esto y nos movemos al cierre del ejercicio, si están de acuerdo. Ok, a ver. Ok, yo desde que estoy en cuarentena, no sé si es por la postura que tomo para hacer home office, me duelen mucho los hombros y el derecho se ha ido alargando el dolor al cuello. Sí, eso es vital. A veces ya estamos bien acostumbrados a nuestro espacio de trabajo en la oficina y cuando nos mandan a hacer home office, pues de repente ciertos espacios que usábamos para otras cosas ahora se vuelven la oficina. Y eso el cuerpo, como que, pensámoslo así, ¿no? El cuerpo dice, ah, caray, si este era el espacio para ver la tele, para ver la televisión, ahora ¿por qué estamos trabajando aquí? O si este era el espacio para comer, ¿por qué estamos trabajando aquí? Y eso pues genera como algunos problemas en la tensión muscular. Es importantísimo que si notamos esto, de que nuestro cuerpo se cansa cuando estamos trabajando en casa, intentemos buscar otras opciones, acomodar el espacio diferente, buscar otra silla, un banquito, poner cojines, a lo mejor enrollo una colcha y la pongo como asiento, y eso, y que también me muevo, sobre todo porque a veces se nos puede ir el tiempo más, bueno, de manera diferente cuando estamos en casa a cuando estamos en la oficina. Porque, regreso al punto, nuestro cerebro está habituado en casa para funcionar de una manera que es muy diferente a cómo funciona en la oficina. Bien. Ok, en particular nos dice Jorge, el área de tecnologías de la información, tuvimos muchísimo estrés y desgaste por mantener y ofrecer servicios de telecomunicación al nivel para atender esta pandemia. Sí, esa parte es importantísima. De repente como que nadie pensó en esto de las cuestiones informáticas y es una chamba pesadísima porque mucha de la responsabilidad de que todo lo que sigue, todo lo que se tiene que hacer recae sobre los hombros de la gente que conoce las cuestiones tecnológicas en este caso. Entonces, y que esto, si nos damos cuenta, pues va a traer una nueva realidad más adelante. Ahora la cuestión tecnológica, la telecomunicación, la telesalud, la teleeducación, ya no va a ser algo lejano, sino que ahora se va a tener que integrar a nuestras formas de trabajo habitual. En el área de cobranza, sí, también me imagino, están muy estresados, tal cual. Luis nos dice que lo resiente en el estómago. Ahí depende muchísimo de cómo funcionemos, lo que comemos, lo que hacemos, cómo dormimos, muchísimas cosas. Ajá. Guadalupe, que se siente muy identificada con los temas. Sí, es una cuestión pues complicada. Ok, una duda. Desahogar la tensión en forma sexual o por comida es obviamente malo. Es malo en la medida en la que la usamos, esta estrategia, como la única forma de liberación de tensión. Si la única forma en la que yo me puedo relajar es comiendo, ahí hay un problema. Igual, si la única forma en la que yo me puedo relajar es teniendo actividad sexual, también hay un problema. Porque lo que estoy haciendo es perder otras herramientas, otras formas de resolver problemas y de liberar tensión. Entonces, cuando se vuelve la única forma, tenemos un problema. Inclusive piénsenlo en la actividad física. Si hacer ejercicio, si ir al gimnasio, si subirme a la bici es mi única forma de desestrés, ahí tenemos un problema. La idea es que sea muy diverso, que yo utilice varias formas, varias estrategias. Pero liberarlo con ejercicio físico, ejercicios de relajación es una forma saludable. En este caso, los ejercicios de relajación, dado que nunca han estado en nuestro entrenamiento por nuestra cultura, son una forma adecuada de hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer en un primer momento, siempre este tipo de ejercicio se recomienda que lo hagamos sentados, porque si lo hacemos parados, algo que puede ocurrir, si lo hacemos acostados, algo que puede ocurrir es que nos quedemos dormidos a la mitad del ejercicio y pues eso no está padre, no nos funciona. Pero si lo hacemos sentados, podemos concluir exitosamente el ejercicio y después nos acostamos a dormir, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es estirar nuestros brazos hacia enfrente, poniendo puños. Es decir, vamos a estirar completamente nuestros brazos y los llevamos hacia enfrente. Enfrente de nosotros, a la altura de los hombros.
Y ahí vamos a empuñar ambas manos, ambos puños, y como si quisiéramos exprimir unos limones, vamos a generar tensión. Vamos a apretar los puños lo más que podamos, y esto lo sostenemos unos 3 tiempos. Apretamos, generamos tensión. Si de repente nos tiemblan los brazos, está excelente. Sostenemos, mantenemos un poquito más, y a la cuenta de 3 relajamos. 1, 2, 3. Soltamos los brazos, regresamos hacia abajo, liberamos la tensión, y pongan muchísima atención a cómo se sienten las manos y los brazos sin tensión. Cambia la temperatura, cambia la textura, cambia la fuerza. Esa es la idea. Luego nos vamos a ir a los hombros, como si quisiéramos que nuestro cuello desapareciera, llevar nuestros hombros hacia las orejas. Subimos los hombros lo más alto que se pueda hacia arriba, tensamos los hombros, encogemos el cuello, mantenemos un ratito. 1, 2, 3, sin lastimarnos, quitamos la tensión y los dejamos descansar, los dejamos caer, y ponemos atención a cómo se ve, a cómo se siente los hombros sin esta tensión. Luego nos vamos a la espalda. En la espalda vamos a pensar en los omóplatos, los huesitos que tenemos atrás en la espalda. E imaginemos que tenemos una pelotita en medio de la espalda y que la vamos a presionar, a apretar con los omóplatos, con las alitas que tenemos en la espalda. Para esto nos vamos a apoyar de nuestros codos, los llevamos hacia atrás y apretamos la espalda, generamos tensión un poquito, mantenemos 2, un poquito más 3, ahí mantenemos, sostenemos, y con mucho cuidado y sin lastimarnos, regresamos nuestros brazos hacia adelante, relajamos nuestros hombros, relajamos la espalda, y otra vez ponemos atención a cómo se siente nuestra espalda sin esta tensión. Mientras más atención le pongan a su cuerpo sin la tensión, va a ser más fácil que lo entrenemos. Ahora nos vamos a mover al tren inferior. Vamos a enfocarnos en la espalda baja y los glúteos. Sentados como estamos, vamos a generar tensión en esta parte, en la espalda baja y en los glúteos. Es decir, vamos en la espalda baja vamos a intentar generar la máxima tensión posible, e inevitablemente esto va a ocurrir también en los glúteos. Presionamos un poquito más, mantenemos un poquito más. Si nos tiembla la espalda, si nos tiemblan las piernas, es normal, está bien, de hecho es ideal que ocurra. Y cuando lleguemos a 3, liberamos la tensión de glúteos y de la espalda baja. 1, 2, 3. Liberamos. Y luego sentimos cómo todo el cuerpo se relaja. Y por último, nos vamos a las piernas. Aquí tenemos 2 opciones. Si ustedes están sentados de tal manera que sus pies están en un ángulo de 90 grados, sus piernas, perdón, están en un ángulo de 90 grados, en una silla, por ejemplo, o si su cama queda de esta manera y ustedes están sentados así, está perfecto. Si no, si están sentados en un lugar en donde sus pies cuelgan, sería la segunda opción. Para los que estamos a 90 grados, lo que vamos a hacer es que vamos a acercar nuestros pies hacia nuestro cuerpo y vamos a levantar los talones. Es decir, solo las puntas de nuestros pies van a tocar el piso y los talones se levantan. Y aquí la tensión la vamos a generar en las pantorrillas, en el chamorro. Ahí mantenemos un poquito la tensión, incrementamos un poquito más, sostenemos y sin lastimarnos, quitamos la tensión. Y regresamos nuestros pies a su posición normal. Si nos da un calambre, como con José, ese es un indicador de que algo está pasando en nuestro cuerpo, ¿no? Lo normal es que no nos den calambres. Pero si pasa, ahí nos echamos un masajito y es un indicador de que estamos muy tensos en esa parte del cuerpo.
Estos ejercicios, como es voluntaria la tensión muscular, no debería doler y no debería generar calambres. Eso quiere decir que si cuando yo elevo los hombros me pasa esto, aquí hay una bronca. Si en la espalda me duele, hay una bronca. Si en los brazos me duele, hay una bronca. ¿Sí? Eso es como un indicador de que el cuerpo nos está diciendo, bájale al estrés. ¿Sí? Ahora, para los que están en algún lugar en el que sus pies cuelgan, lo que vamos a hacer es que los pies los vamos a extender hacia adelante lo más que se pueda. Los que estamos sentados en 90 grados también lo podemos hacer, y las puntas de los dedos de los pies las extendemos hacia afuera de nuestro cuerpo, como si las quisiéramos llevar lo más lejos posible. Entonces toda la pierna está estirada hacia adelante. Y ahí vamos a enfocar la atención en los cuádriceps, en el muslo, tanto por adentro como por afuera, por adelante, por atrás. Sostenemos un poquito más, mantenemos, tensamos todavía un poquito más y sin lastimarnos y con calma, quitamos la tensión y regresamos. Por último, una vez que hemos terminado todo esto, es importante que pongan de nuevo mucha atención, como si hicieran un escaneo corporal. Si empezamos de la corona de la cabeza hacia la punta de los dedos de los pies, cómo se siente cada parte de nuestro cuerpo. Si ustedes terminan aquí con este último ejercicio de las piernas y todavía notan alguna sensación extraña como incómoda, se pueden ir a la cara. Pero si ya se sienten relajados, si ya está bien cuando terminen estos ejercicios en casa, pueden parar en los pies. En la cara, lo que haríamos sería llevar nuestras cejas hacia arriba lo más que se pueda, como si estuviéramos extremadamente sorprendidos. Es decir, vamos a los músculos de la frente, los vamos a activar. Llevamos las cejas lo más arriba que se pueda, lo más arriba. Mantenemos un poquitito, a algunos nos va a costar trabajo, y relajamos. Y como si dejáramos caer las cejas, hasta que se nos hacen pesadas las cejas, relajamos el rostro. Y a partir de aquí, nos vamos a ir a las mejillas, a los cachetes. ¿Cómo estiramos o cómo trabajamos los músculos de los cachetes, de la mandíbula? Inflando. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a inflar nuestras mejillas lo más que podamos, sin lastimarnos, evidentemente, y vamos a dejarlas tensas 3 segundos, ¿sí? Entonces, empezamos. Y relajamos. Algo que nos puede pasar es que de tanta tensión hagamos como que eso pase. Si eso pasa, hay que bajarle poquito a la tensión. La idea es que sintamos cómo se nos estira la piel de las mejillas y que estamos también generando tensión en los labios. Y por último, ya el último, que es el cierre de la cara, es como si todo nuestro rostro se jalara por un hilo que se junta aquí en el entrecejo. Entonces vamos a imaginar que todos los musculitos que tenemos en la cara están conectados a este hilo que está en el entrecejo. Y entonces vamos a arrugar la cara, vamos a bajar las cejas, a fruncir el ceño, a llevar las mejillas al centro, a arrugar la nariz hacia arriba y apretar el rostro de esta manera, ¿sí? Como si estuviéramos muy enojados. Eso lo hacemos. Ahí toda la cara la tensamos, apretamos, la mantenemos 1, 2, lo más que se pueda. Ustedes no estén hablando cuando hagan esto. 3, y relajamos todo el rostro. Una vez que relajamos todo el rostro, pueden sentir como hormiguitas, como un cosquilleo, como raro. Eso está bien. Es indicador de que la relajación de ese grupo se ha dado. Y ese es el último punto para el proceso de relajación. Es importante que este ejercicio lo hagan solo en la noche, como última actividad para dormir. Piensen en esto como que si ustedes lo hacen todos los días en la noche, es como si yo fuera y desconectara mi refri. Le quito la energía al refri para que deje de funcionar. Entonces, al punto al que voy es, esto nos va a ayudar a que podamos descansar por las noches y a que nuestro cuerpo se vaya regulando sobre su nivel de estrés, porque le quitamos la energía para que entonces
descanse. Y recordemos que por las noches es cuando nuestro cuerpo se reconstruye a sí mismo. Entonces vamos a tener un mejor manejo emocional y un mejor manejo del estrés. Si esto lo hacen por las mañanas, pues ¿qué creen que va a pasar? Si yo hago esto a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, y es como si desconecto mi refri, y entonces todo el día voy a estar cansado, todo el día voy a tener sueño, me voy a andar quedando dormido por allá, me voy a quedar dormido por acá, porque pues mi cuerpo se desactivó desde la mañana. Entonces esto no se puede hacer en otra hora que no sea la noche, ¿sí? Y es mejor si lo hacemos a la misma hora. A lo mejor yo decido que lo voy a hacer todos los días a las 10:30, porque yo me duermo a las 11, por ejemplo. Entonces, a las 10:30, cada día lo voy a intentar hacer. Si algún día se me pasa, no pasa nada, lo recupero al día siguiente. Pero esta es una situación de constancia, es un entrenamiento al final de cuentas. Si yo lo hago un día sí, otro en la siguiente quincena, hay otro cuando tengo broncas de sueño, pues probablemente no funcione, no pase mucho, ¿sí? Esto tiene que hacerse como un hábito, así como nos cepillamos los dientes antes de dormir, me pongo a apretarme todo el cuerpo antes de dormir. Y esto va a favorecer que mi cuerpo y mis emociones vayan de mejor manera. Por mi parte, esto ya sería todo.